bueno, la idea de la clase hoy es como que retomemos cosas que ya hayamos hecho con anterioridad o que hemos hecho en las actividades de hace ya varios mesecitos, pero que no se nos pueden olvidar. Entonces, en este caso tenemos la pregunta número uno, tenemos en este caso el contexto, la pregunta y las opciones de respuesta. En este caso, yo siempre recomiendo primero iniciar por las opciones de respuesta porque me parecen que es la forma más pertinente para responder lo que se pregunta, lo que se dice. Entonces, en este caso hay una opción, la A me dice el alcalde, la B me dice la base de datos, la C me dice la encuesta y la D me dice la serie televisiva. Entonces, la pregunta está enfocada en decirnos, ¿cuál de las fuentes mencionadas puede informar de manera más precisa? Y entonces, por ejemplo, va a haber momentos en el ITFES en que palabras como esta te define toda la opción de respuesta. Si te habla de más precisa, tenemos que buscar aquella fuente que nos permita identificar con mayor precisión o con mayor acierto sobre el asunto de los robos en la ciudad. Entonces, a partir de ahí, lo que uno hace es leer primero el contexto, ¿cierto? Y con ese contexto, ahí sí responder, generar una posible o, en este caso, establecer una posible respuesta respecto de lo que se nos esté preguntando, lo que se nos esté diciendo. Entonces, según esa iniciativa, el contexto nos dice que el alcalde de una ciudad ha decidido reducir el presupuesto en educación y cultura para aumentar el número de cámaras en la ciudad. Cámaras, no se sabe para qué, pero ahí se dice número de cámaras. En declaraciones públicas dijo que los robos han aumentado más del 100% en el último año y que según un sondeo realizado por él en uno de los barrios, pues es necesario por eso que se deben de comprar en este caso las cámaras con el fin de mejorar la seguridad. Ahora dice que ante la declaración del alcalde, uno de los canales de televisión de la ciudad estrenó una serie en la que se dramatizan las numerosas historias de los robos. Que asimismo luego se hace una encuesta y dice que la mitad de las personas encuestadas teme ser víctima de robo al salir de casa, pero adicional a ello dice que de acuerdo con su base de datos, la policía y la fiscalía reportan que el número de denuncias por robos se ha mantenido estable. Ha habido un aumento del 2% en el último año, pero que de ahí no ha aumentado y no ha variado. Entonces, según estas cuatro fuentes, ¿cuál será la más precisa para corresponder a lo que se nos pregunta de los robos en la ciudad? A, B, C o D. Y decir, bueno, no, yo digo que es la A. Pero vamos a hacer lo siguiente. La declaración del alcalde parte de la idea de un sondeo realizado en uno de los barrios de la ciudad. Imaginemos que la ciudad tiene 100 barrios, por decir algo, ¿cierto? Entonces hay 100 barrios, pero de uno dice que han aumentado el 100%. Listo. Entonces suponiendo que solamente en este caso ese barrio sea corresponde al 1% de los robos. Ese 1% no reflejaría la situación de los otros 99 barrios y por lo tanto no podríamos afirmar que en este caso este 1% es igual a este 99%. Por eso la respuesta no sería la A. ¿Listo? Si yo me voy en este caso con la base de datos, esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque aunque se tenga un 2% o un aumento del 2% en el último año, el alcalde, por ejemplo, como te mostré ahorita, no tiene la capacidad de asegurar que en todos los barrios ha sido de esa manera el aumento de los robos. Por lo tanto, pues sería una afirmación universal que no tendría categoría. Entonces, por eso no sería la A, como te lo expliqué. Ahora, si yo me voy con la encuesta habla de la percepción de la seguridad, no de cuántos robos se han hecho. Entonces, por eso tampoco sería la C. Ahora, si yo me voy con la D, la serie televisiva, esa tampoco será una fuente precisa del aumento de los robos. En este caso, la respuesta sería la B, que es la base de datos. ¿Por qué? Porque es la que más se acerca a la realidad. Profe, ha aumentado solamente un 2%. Listo. Entonces imaginemos que es un 2%, pero imaginemos que la ciudad tiene, por decir algo, no sé, eh, 10.000 habitantes, ¿cierto? Entonces 10.000 es el 100%, ¿cuánto será el 2%? Entonces en este caso hacemos una regla de 3 sencillita, súper rápida, y esto nos da acá 20.000, 20.000 dividido en 100, es un aumento de aproximadamente 200 robos. O sea que entre 20.000 habitantes ha habido un aumento en este caso, si es del 2% aproximadamente, de 200 robos, lo cual nos sirve para validar la respuesta, para validar la B.
ya que allí se identifican los robos que se hicieron o se dieron en esta parte de la ciudad. O bueno, estamos hablando de la ciudad en general, ¿no? Aunque claro que los robos yo me imagino que no suceden en un mismo lugar, pero pues en este caso la más acertada sería la B, ¿listo? La base de datos, porque es la fuente que mantiene la información mejor almacenada y digamos como la más acertada respecto de qué cosas sí sucedieron y qué cosas no. Listo, pregunta número 2, Nicolás. Entonces dice así, entonces acuérdate, contexto, pregunta y opciones de respuesta. Nos vamos con las opciones de respuesta primero para validar y ahorita nos vamos con el contexto y la pregunta. Entonces dice, la posibilidad de que los estudiantes puedan elegir al docente que imparta las distintas asignaturas, la prohibición de impartir un solo culto religioso, la autorización para que los estudiantes en estado de embarazo continúen sus estudios o la apertura de un programa de alimentación para garantizar la adecuada nutrición. Ahora dice que los estudiantes proponen ajustar el manual para promover acciones que respeten su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Según este derecho, que es el libre derecho de la personalidad, del desarrollo de la persona de los estudiantes, ¿cuál de las siguientes opciones es un ejemplo? Entonces en este caso tenemos estas 4 opciones. Voy a borrar esto de por acá, discúlpame. Y dice, entonces, ¿cuál sería? La posibilidad de que los estudiantes puedan elegir el docente, la prohibición de impartir un solo culto religioso, la autorización para que las estudiantes en estado de embarazo continúen sus estudios o la apertura de un programa de alimentación. ¿Cuál crees que es la respuesta? Según esas 4. Y la respuesta en este caso sería la B. ¿Por qué la B? Mira, había un debate entre si era la B y la C. Hace unos meses había un debate si era la B y la C. Pero imaginemos lo mismo que te dije ahorita con lo del alcalde. Imaginemos que hay 10 colegios en una ciudad, por decir algo. Y que por cada colegio hay 2 niñas embarazadas, que lastimosamente, pues por situaciones de la vida, están embarazadas. Entonces esto sería 20 niñas aproximadamente. Pero ahora imaginemos que en estos 10 colegios hay un aproximado de 500 estudiantes, lo que significaría que en este caso habría 5.000 estudiantes y 20 estudiantes. Entonces, ¿cuál sería en un contraste? Claro, uno dice, por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes se les imparta con el docente que ellos quieran, pues esto es más bien libertad de estudio, por decirlo así, o libertad de estudio, pero no de personalidad. De la personalidad tiene que ver más es como de la forma de ser y de actuar. ¿Qué pienso, qué creo, qué imagino? Entonces a partir de ahí, cultura, economía, política, etcétera, etcétera. Eso sí tendrían que ver con la personalidad. Y la D, que dice la apertura de una alimentación, pues en este caso estamos hablando de la nutrición, el derecho a la nutrición, no el derecho a la personalidad. Entonces, en este caso, frente a un contraste entre la B y la C, uno dice la prohibición de impartir un solo culto religioso, pues imaginemos que son 5.000 estudiantes. Entonces dice uno, bueno, profe, ¿y por qué yo tengo que estudiar el catolicismo como principal religión si en teoría cuando la materia se llama religión podemos ver más religiones? A diferencia quizás de las muchachas en estado de embarazo, que si bien es importante, claro que sí, el hecho de que continúen sus estudios, pues no tiene mucho que ver con su personalidad. Por lo mismo, porque en este caso sí tendría que ver, en dado caso, pero frente a un contraste de impartir una religión, o en este caso, dar la posibilidad de que las estudiantes continúen estudiando, cuando hablamos del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la religión, el derecho al culto, es un derecho individual. Es decir, es un derecho que independientemente de si la persona está embarazada o no, lo adquiere en el momento en que nace. Entonces, por eso, en este caso, la prohibición de impartir un solo culto religioso para respetar la diversidad de creencias en el colegio sería la forma más acertada de representar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, en este caso, Nicolás, la respuesta sería la B. ¿Por qué la B, profe? Porque estamos hablando de personalidad, del desarrollo libre de la personalidad. Y entonces, mira que, por ejemplo, una forma de solucionar esto muy rápido es hacerlo de la siguiente manera. Es así. Te dice la posibilidad, entonces yo empiezo a marcar las palabras clave. Docente, diferentes asignaturas, prohibición, culto religioso en el colegio, autorización, estado de embarazo, estudios, apertura de programa alimentación, nutrición. Ahora, si me están diciendo que en este caso se propone ajustar para promover acciones que respeten su libre derecho al desarrollo de la personalidad, entonces en este caso yo empiezo. Bueno, de repente si me falta todavía contextualizar, pues puedo venir a leerme esto de aquí, pero con el libre desarrollo de la personalidad, yo sé que en este caso
El culto, la religión y la creencia también tienen que ver con la forma en que las personas entienden qué es Dios, qué es la fe, ¿cierto? ¿Qué es el creer en general, que es la base de la religión? Entonces por eso la respuesta sería la B, porque es en este caso una forma de darles a entender también el desarrollo de su personalidad a través de su religión o creencia. Listo. Pregunta número 3. Efecto no deseado. El aumento de enfermedades respiratorias, disminución en la capacidad adquisitiva, deforestación de zonas boscosas o sobreoferta de puestos de trabajo. ¿Qué efecto no deseado, en este caso algo que no se espera, podría traer, y lo dice aquí, la construcción de la central termoeléctrica? Es decir, cuando se esté construyendo la central termoeléctrica en el municipio. Entonces nos dice pregunta número 3 y nos dice que los habitantes de una pequeña población le reclaman a sus dirigentes la falta de empeño para llevar el empleo e inversión a su territorio. Básicamente que no tienen, en este caso, disponibilidad o más que disponibilidad, actitud respecto de cumplir promesas políticas, porque hay varias incumplidas. Entonces él dice que acá luego se llega a un acuerdo para la construcción de una central termoeléctrica que aprovechará las enormes reservas de carbón mineral presentes en el municipio. Entonces en este caso la reserva utilizará el carbón mineral presente en el municipio y dice que se asegurará la consecución de puestos de trabajo para un pequeño porcentaje de los habitantes, como en este caso dueños de restaurantes, de tiendas y de hoteles. Pero ¿qué efecto no deseado puede traer específicamente la construcción de la central termoeléctrica? El aumento de las enfermedades, una disminución en la capacidad adquisitiva, la deforestación de zonas boscosas o una sobreoferta de puestos de trabajo. O en este caso, cuando hablamos de un no deseado, es algo que no se espera. Pues como es algo que no se espera, es algo que está más allá de lo evidente. Entonces con eso descartamos la A. Luego, la B, una disminución de la capacidad adquisitiva. Pues en este caso, si te das cuenta, dice que se habla de un pequeño porcentaje de los habitantes. Y en este caso dice que es una disminución en la capacidad adquisitiva por el aumento de los precios de los productos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando específicamente de la construcción de la central termoeléctrica, específicamente de la central. Ahora, si yo me voy con la D, que dice una sobreoferta de puestos de trabajo que provoque el abandono de otras actividades económicas, esto tampoco sería porque si te das cuenta, ¿cómo decirlo? Cuando yo hablo en este caso de la construcción de la central termoeléctrica, pues hay unos planos, hay como unas personas que están encargadas del diseño y del desarrollo, pero si yo hablo de una sobreoferta de puestos de trabajo, tendría que hablarse de algo más grande, tendría que hablarse de algo como más amplio. Adicional a ello, por ejemplo, si te das cuenta, aquí la palabra clave es la construcción de la central termoeléctrica, es decir, cuando se está construyendo la central. Y por ejemplo, la sobreoferta de puestos de trabajo que provoque el abandono, esto podría darse en ambos momentos, pero puede ser antes de la construcción o después de la construcción. Pero ya nos dimos cuenta que en este caso solo beneficia a un pequeño porcentaje, por lo que realmente no sería un impacto negativo ni sería algo no esperado, porque pues igual si lo ponemos en contraste con la C, que es la respuesta correcta, la C tiene más peso argumentativo al respecto de las demás opciones, de la A, de la B y la D. ¿Por qué? Porque nos habla de la desforestación de las zonas boscosas. Entonces tenemos que pensar en este caso que para construir una central termoeléctrica también debemos de tener en cuenta pues qué es lo que se requiere o qué es lo que se va a utilizar, qué herramientas y qué medios se van a utilizar para construirlo. Entonces pues normalmente cuando se habla de una central termoeléctrica se habla de un espacio que está ubicado en una zona, ¿cierto? Donde se puede aprovechar también, como lo dice acá, el suelo para extraer el petróleo que se necesita o que necesita la planta para poder trabajar. Entonces en este caso esta sí sería o este sí sería un efecto no deseado, porque la deforestación, imaginémonos como por ejemplo un bosquecito, ¿cierto? Entonces nos imaginamos a los árboles y de repente si aquí va a construirse la central, pues los árboles se tendrán que ir y pues si se van, pues en este caso se daría mediante la deforestación. Entonces por eso es que la respuesta sería la C, ya que en este caso la zona boscosa perdería sus árboles porque se empezaría a utilizar la central como forma de extraer el petróleo. ¿Listo? Adicional a ello porque en este caso también estamos hablando específicamente de el petróleo que necesita la planta para trabajar. Entonces, claro, ¿de dónde va a salir? Y pues estamos hablando de una central termoeléctrica. Entonces, por lo tanto, el petróleo que necesita la planta es este. Y
la deforestación sería una causa o un efecto no deseado. Listo, Nicolás. Siguiente pregunta. A, B, C y D. Entonces dice complementariedad, incompatibilidad, complementariedad y compatibilidad. Entonces tenemos incompatibilidad B y D, tenemos complementariedad A y C. Listo. Entonces el grupo 1 y el grupo 2. ¿Qué tipo de relación encontramos entre las 4 estrategias para mejorar la movilidad? Entonces en este caso, ¿serán complementarias o serán incompatibles? Entonces tenemos 4 y dice, estudio por parte de la Secretaría de Planeación, aumento de la cantidad y la capacidad de policías de tránsito, implementación de tecnología avanzada o realización de campañas pedagógicas con servidores públicos. Entonces vamos al contexto y nos dice que de acuerdo con un estudio de una organización no gubernamental experta en temas de movilidad, uno de los principales problemas de las grandes ciudades en Colombia es el exceso de vehículos particulares, que sobrepasa la capacidad de las vías construidas. ¿Por qué? Porque en este caso puede ser, por ejemplo, que se mejoren las condiciones de vida o que sencillamente pues las ciudades estaban construidas para un número de personas, se duplicó, se triplicó y por lo tanto pues hay trancones. Dice aquí que se presenta principalmente por el aumento de la población, el crecimiento de la economía y la expansión de la ciudad. Entonces era lo que te decía, cuando hablamos de una ciudad de hace 10 años y después de esos 10 años seguramente va a haber mayor expansión, va a haber crecimiento económico y también crecimiento poblacional. Entonces a partir de ahí dice que como se produce contaminación del aire se debe buscar estrategias y se habla de estas 4 estrategias. Ahora se nos dice, estas 4 estrategias, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Son complementarias o son incompatibles? Esa sería mejorar la movilidad. ¿Por qué? Porque al hacer un estudio para mejorar la malla vial, pues se corrigen ciertos errores que pueden haber en la vía. Ahora, el aumento de la capacidad de policías de tránsito, esto seguiría mejorando la movilidad. Luego, la implementación de tecnología avanzada para mejorar la coordinación de los semáforos, también mejoraría la movilidad, porque pues en este caso permitiría que ciertos carros o que en este caso las direcciones hacia las que se vaya estén acordes a ciertos tiempos y parámetros para que no haya contratiempos. Y la 4 que dice, o la cuarta que dice realizar campañas pedagógicas con servidores públicos, también tiene que ver con mejorar, en este caso, la movilidad. Entonces aquí encontramos que son complementarias, pero complementarias por la A o complementarias por la C, porque se permite organizar por entes no gubernamentales o porque permite que diferentes entidades del Estado se articulen para implementar las estrategias. Entonces, ¿cuál sería? En este caso, la respuesta correcta efectivamente sería la C, porque mira que, por ejemplo, servidores públicos hacen parte del Estado, Secretaría de Planeación hace parte del Estado, policías hace parte del Estado, y pues quien implemente la tecnología también tendrá que hacerlo desde el gobierno, entonces hace parte del Estado. Por eso la respuesta en este caso sería la C. Todo apunta en este caso para mejorar la movilidad. ¿Listo? Mejorar, la movilidad de la ciudad. Listo. Ahora vamos a pasar con esta pregunta que sería la pregunta número 9 y tenemos estos puntos, tenemos la pregunta y tenemos las opciones de respuesta. Lo que hacemos primero es irnos con las opciones de respuesta respectivamente para validar qué es lo que nos van a decir. Apenas nos leemos esto, nos dice lo siguiente. Nos dice en este caso que de acuerdo con estos postulados, ¿cuál de los siguientes procesos históricos es un ejemplo en el que se aplica el modelo realista? Entonces tenemos que leer esto de aquí para saber de qué va el modelo realista. ¿Listo? Entonces en este caso, por ejemplo, habla del movimiento pacifista, habla del apoyo internacional que ha recibido Colombia para combatir el narcotráfico, habla de la gran recesión del 2008 o habla de la Guerra Fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron. Ahora, vamos a ver qué es en este caso el modelo realista. El modelo realista nos dice que los países coexisten en un escenario concebido en el sistema internacional cuya principal característica es la ausencia de una autoridad central, es decir, no hay un Estado vigilando. Luego nos habla de que los estados actúan según sus intereses, que son intereses egoístas. Nos habla de que ningún estado tiene garantizada su supervivencia y que cada vez más aumenta su capacidad militar, por acá lo dice. Y también nos habla de que los estados son propensos a la guerra. Ahora, de acuerdo con estos postulados, el movimiento pacifista liderado por Gandhi, que culminó con la salida de Gran Bretaña de la India y del reconocimiento de su independencia en el 47, tenemos el apoyo internacional que ha recibido Colombia en la lucha contra el narcotráfico,
tenemos la gran recesión del 2008, en la cual los organismos de control impusieron millonarias multas a los bancos internacionales, o tenemos la Guerra Fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por la hegemonía mundial. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? En este caso, la respuesta correcta sería la D. ¿Por qué? Mira, los países coexisten en un escenario donde no hay una autoridad central. Adicional a ello se habla de que son egoístas, que están propensos a la guerra y que adicional a ello mejoran su capacidad militar. La A, el movimiento pacifista tiene que ver con alguna, seguramente sí, pero no con todas. Entonces no cumple los requisitos para hacer parte del modelo realista. El apoyo internacional que ha recibido Colombia en la lucha del narcotráfico, pues es una lucha interna contra los grupos ilegales. Y aquí nos dice, por ejemplo, que son propensos a la guerra y que hay más de un estado, entonces por eso tampoco sería Colombia. La C, la gran recesión, habla de economía. No nos habla en este caso, si te das cuenta, dice la gran recesión de multas que se dieron, pero son multas millonarias, no son multas de conflicto, entonces tampoco sería la C. ¿Por qué la respuesta es la D? La respuesta es la de Nicolás, porque si yo valido cada una de las opciones me voy a dar cuenta de eso. ¿Son propensos a la guerra Estados Unidos y la Unión Soviética? Sí. ¿Son egoístas? Sí. ¿Mejoran su capacidad militar? Sí. ¿No existe una autoridad central? Sí. Cumple con las 4 condiciones y por eso la respuesta es la D. ¿Listo? Por eso la respuesta en este caso sería la D. Listo, siguiente pregunta, Nicolás. Vamos en este caso con la pregunta número 10 y nos dice los... Bueno, en este caso el contexto nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica. Entonces, reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación. Y dice que adicional a ello, pues se busca defender los grupos étnicos bajo principios y autonomía de autodeterminación. Es decir, que estos grupos indígenas puedan tener autonomía y que adicional a ello, pues en este caso, sean protegidos por parte del Estado. ¿Cuál es una de las medidas implementadas por el Estado para hacer posible estas garantías de reconocer la diversidad étnica y protegerla? Militarizar las zonas donde habitan las comunidades indígenas para que no se violente su autonomía. ¿Será que eso tiene que ver? Luego, la B, consolidar una legislación especial sobre la tierra donde habitan las comunidades indígenas para protegerlas de intervención externa de grupos al margen de la ley, por ejemplo. ¿Será que eso tiene que ver? La C, asignar funciones especiales a las gobernaciones para hacer uso de los recursos de los territorios de las comunidades indígenas. ¿Será que eso le da autonomía a los grupos indígenas? O la D, que dice regular las actividades que se llevan a cabo en los territorios de las comunidades por medio del uso legítimo de la fuerza del Estado, es decir, llevar el ejército a las comunidades indígenas. ¿Será que eso tiene que ver con la autonomía? ¿Cuál sería la respuesta? Si yo dijera la D, estoy diciendo que en este caso las actividades que llevan los grupos indígenas por medio del uso legítimo de la fuerza las regularía y por lo tanto perderían su autodeterminación o su autonomía, porque el Estado entonces va a imponer o diría cómo estas comunidades tienen que actuar. Pero si se protege en este caso y adicional a ello se busca protegerlos y defenderlos para consolidar sus propias legislaciones o su propia constitución bajo el principio de autonomía y autodeterminación, ¿cuál se enfoca más en el reconocimiento de esos valores para las comunidades? Y entonces la respuesta correcta para esta pregunta sería la C. Ajá. ¿Por qué la C? Porque, no mentiras, no es la C. No es la C. Porque si tú te das cuenta, dice asignar funciones especiales a los gobernantes o a las gobernaciones para usar los recursos. Entonces perderían su autonomía y su autodeterminación, porque dependerían de un grupo, como lo es en este caso la gobernación, y si la gobernación por dadas situaciones no les ayuda, entonces perderían su autonomía. Entonces por eso no sería la C. La respuesta correcta en este caso sería la B, consolidar una legislación especial sobre la tierra, ya que lo que haría prácticamente el gobierno es decir, bueno, ustedes tienen estas leyes, estas tierras son de ustedes, este río, estas cosas que están alrededor de ustedes, los protegen y los cuidan. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es reconocerlos a ustedes como grupos para que el día de mañana, si llegan los grupos al margen de la ley, pues ustedes puedan a través de su constitución basarse en la Constitución del 91 y a partir de ahí que nosotros podamos protegerlos.
Entonces, por eso la respuesta es la B, ya que consolidando una legislación especial sobre la tierra, en este caso no se les quita su autonomía, sino que simplemente se les legaliza. De tal manera que, en dado caso, si llega alguien o es alguien externo el que llega a violentar estas comunidades, pues a través de la Constitución son protegidas, reconocidas y, sobre todo, pueden evitar ser violentadas. Listo. Pregunta número 11. Vamos con la pregunta número 11. De siguiente manera, la pregunta número 11 nos dice en este caso. La alcaldía de una ciudad, bueno, podemos hacerlo como te estaba diciendo, podemos leer primero el contexto, luego la pregunta, luego las opciones. Personalmente yo lo hago siempre con las opciones, pero hay veces en que pues se pasa. Pero lo más recomendable o lo recomendado es siempre hacerlo primero con las opciones. Que cuente con un sistema de acueducto, que cuenten con barrios de estrato alto, que tengan un gran grupo de ciudadanos ambientalistas o que tengan entidades con la infraestructura necesaria para implementar un sistema de recolección de agua lluvia. ¿Cuál de las siguientes sería una condición necesaria para que esta medida pueda aplicarse satisfactoriamente en otra ciudad? Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la alcaldía de una ciudad contempla diferentes alternativas para promover el ahorro y el uso responsable del agua potable, es decir, el agua que es para el consumo humano. Y dice que en este caso deciden fomentar la recolección de aguas lluvia para que sea utilizada en la descarga de sanitarios o inodoros en lugar del agua limpia que puede utilizarse para el consumo humano o para cocinar. Ahora en este caso nos dice que la medida resulta un éxito porque en este caso un 50% del consumo del agua potable disminuyó debido a que ahora se utiliza el agua lluvia. De acuerdo con eso, ¿qué sería necesario para implementar esta misma medida, cierto? De adoptar en este caso la medida por la cual pues se pueda recolectar aguas lluvia, pero que se pueda llevar a otra ciudad. Entonces, ¿cuál de las siguientes será una condición necesaria? Que sí o sí tiene que estar para que se dé la recolección del agua lluvia. Entonces, que tenga un sistema de acueducto, que cuente con barrios de estrato alto, que tenga ambientalistas o que tenga en este caso un sistema de recolección de agua lluvia. Y entonces la respuesta sería la C. Perdón, la C no, la D, efectivamente. Hay un debate entre la A y la D, ¿cierto? Porque, por ejemplo, que cuente con sistemas de acueducto para que llegue a todos sus habitantes con agua apta para el consumo humano, pero es que estamos hablando de la medida de la recolección de agua lluvia. Y, por ejemplo, yo podría tener un sistema de acueducto funcional, llegarme agua limpia, y claro, es necesario el acueducto. Pero, ¿y si yo tengo acueducto, pero no tengo el sistema de recolección de agua lluvia? Pues, ¿qué pasa? Es que en este caso puedo tener agua limpia, pero no funcionaría porque mira que aquí nos lo dice. Funcionó ¿por qué? Porque se tenía ambos, tanto el acueducto como el de recolección de aguas. Pero cuando se habla específicamente de la recolección de aguas, pues en este caso la respuesta sería la D, ya que con la D, puntualmente con la D, estamos dando apertura, o en este caso con la D, estamos dando la posibilidad de que lo que se nos está diciendo respectivamente de la recolección de las aguas se pueda implementar de forma adecuada. ¿Listo? Se puede implementar de forma adecuada. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice de la siguiente manera, discúlpame, la pregunta número 12 dice de la siguiente manera, dice, colonización, xenofobia, desplazamiento o pobreza. ¿Qué concepto social se relaciona mejor con la opinión de los autores de los dos fragmentos? Fragmento 1 y fragmento 2. Entonces dice en este caso que las opiniones de la inmigración expresadas por los siguientes fragmentos. El primero nos dice, llegaron para quedarse. Los extranjeros ilegales que invaden en silencio la Argentina ya son más de 2 millones. La extrema pobreza trajo a los indocumentados de La Paz, Lima, Asunción y llegaron dispuestos a hacer lo que fue necesario para sobrevivir y lo hicieron. Hoy utilizan nuestros hospitales, escuelas y plazas y casas y ocupan veredas y quitan el trabajo a los argentinos. Y la segunda nos dice, considero que la solidaridad nacional debe dirigirse a los franceses. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero les digo, si vienen a nuestro país, no esperen ser curados o que sus hijos sean educados de una forma gratuita. Se acabó la escolarización para los clandestinos. ¿Qué concepto social se relaciona en este caso con la inmigración y con el concepto de extranjero, tanto para en este caso este fragmento como para este otro fragmento? Entonces sería colonización, xenofobia, desplazamiento o pobreza.
Entonces, en este caso, el concepto que se aplica sería xenofobia. ¿Por qué? Porque la xenofobia es la crítica, o en este caso, es la crítica que se da a un ciudadano específicamente por su condición social. ¿Listo? Por su condición social. El ejemplo más básico, el ejemplo más básico es el que nosotros tenemos, que deberíamos de empezar a quitarnos, como un prejuicio también, que tenemos respecto de las personas venezolanas, ya que en todas las medidas hablar de una persona no siempre tiene que ser respecto de lo que es general de su país. Yo no puedo decir, por ejemplo, que todos los colombianos somos, no sé, marihuaneros, por decir algo. Pues en este caso caemos en una generalización de falta o ausencia de sentido. ¿Listo? Porque yo no puedo generalizar por simplemente un aspecto o una condición social. Hay que ir más allá, conocer a la persona y reconocer esos valores dentro de esa persona. ¿Listo? Ahora, pregunta número 13. La pregunta número 13 nos dice de la siguiente manera. Nos dice lo siguiente. En la tarde del 27 de febrero de 1933, hace 75 años, las llamas devoraron un edificio en Reichsland. En un oscuro preludio de la definitiva toma del poder por parte del régimen nazi, un siniestro cuyas circunstancias aún hoy no han sido aclaradas. Y dice que aquel siniestro desastre precipitó el ascenso de Adolf Hitler, quien iba o había sido nombrado canciller en enero. Si bien todavía hoy siguen sin ser clara la autoría por parte, se le suele atribuir a los excomunistas o al excomunista holandés Marinus van de Leeuwen, y dice que, sin embargo, muchos se resisten a creer que el devastador incidir fuera de obra de una sola persona, o en este caso que el incendio fuera obra de una sola persona. Lo que nadie o lo que a nadie se le escapa es que este episodio sirvió para que Hitler pudiera acusar a los comunistas y decir en este caso o ganar poder respecto al Reich, y que Paul von Bildung derogara las garantías constitucionales. Ahora se nos dice, esto está tomado de la Reacción Internacional del 2008 y dice que habla sobre el día en que la democracia alemana fue puesta en llamas, recuperado de El Diario del País, y pues en este caso es redacción de un periódico. Entonces dice que una persona que ha leído este fragmento ha inferido o cree en este caso que el partido nazi utilizó diferentes estrategias para desequilibrar la balanza política y que así tomaran el poder del gobierno alemán. Al respecto, es posible afirmar que la inferencia hecha por la persona, o en este caso la inferencia hecha por la persona, no se puede deducir. No se puede deducir. ¿Por qué? Porque no es posible conocer si la quema del Reichstag realmente ocurrió, porque la fuente no presenta información suficiente para hacer la inferencia. Fueron otras las estrategias que utilizó el partido nazi, o las fuentes presentadas en el texto son una opinión, no una fuente histórica. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta? A, la B, la C o la D. Para allá, entonces tú dices la D. La D en este caso nos habla específicamente de que la fuente presentada es un texto de opinión y no es una fuente histórica o periodística. Pero, si te das cuenta, la B y la D parecieran lo mismo, porque la B te está diciendo la fuente no presenta información suficiente para hacer esta inferencia. Entonces, a partir de aquí, dice, la fuente presentada en el texto es una opinión, no una fuente histórica y periodística. Esto es válido, pero mira que en este caso se nos está diciendo, al respecto es posible afirmar que la inferencia hecha por la persona no se puede deducir porque. Y la respuesta sería la D, ya que en este caso, cuando se habla de que es una opinión, pues una opinión sabemos que no deriva en conocer más allá de lo que pues simplemente se cree. Adicional a ello, porque si fuera una fuente histórica o periodística, sería como de investigación, que tendría una investigación más en profundidad respecto de lo que se está investigando o de lo que se está diciendo. La B sí es correcta también, pero queda a medias, porque que diga que no presenta información suficiente para hacer esta inferencia, pues esto mismo nos lo dice la D. Pero a nivel técnico, sabemos que el ITVES es bastante técnico, pues en este caso la D es la más acertada. ¿Listo? Ahora, vamos con la siguiente, que en este caso sería, respectivamente, espérame, la 14, ¿cierto?
discúlpame un poquito, lo voy a dejar por acá, ahí está, la 14. Entonces nos dice lo siguiente, dice no, sí, sí y no. Entonces sacamos el grupo del sí y sacamos el grupo del no. Entonces acá ponemos sí, aquí ponemos no. Ahora nos dice, con relación a lo anterior, el argumento presentado por el candidato es válido para justificar el uso de su cargo público. Entonces dice que en un país está establecido que ningún empleado estatal o que haga parte del Estado puede promover o intervenir en campañas políticas ni valerse de la autoridad de su cargo para favorecer o perjudicar candidaturas o partidos políticos. Que si es en este caso, un empleado del Estado no puede participar en actividades políticas. Sin embargo, en una entrevista un candidato al Congreso admite que las actividades las realizó cuando ejercía como funcionario y que estuvieron encaminadas a hacer campaña para el Congreso. Es decir, que cuando era funcionario hizo actitudes o tomó ciertas actitudes respecto que le ayudaron para su campaña en el Congreso. Y dice que ante las críticas recibidas por su manera de proceder, el candidato se justifica afirmando que todo el mundo estaba en campaña, pero que él no lo ocultó. Entonces, con relación a lo anterior, ¿se puede justificar el uso de un cargo público para hacer campaña política? Entonces, con esto descartamos el grupo de la B y la C porque sabemos que no son. Es no, no se justifica. Pero no se justifica porque la información declarada en las entrevistas no es de carácter oficial o no porque admitir públicamente sus acciones no implica que no sean incorrectas. Y en este caso la respuesta correcta sería la D. No son de carácter oficial, claro que sí. De hecho, él es el mismo candidato el que las está diciendo. Entonces, ¿cómo no van a ser de carácter oficial? Y adicional a ello, la D es la respuesta correcta porque si te das cuenta nos dice, es como que yo diga, no, yo hace 20 años maté a alguien. No, pero es que yo ya lo estoy diciendo. No, pero es que fue hace 20 años. No, no implica que no sean incorrectas y que por tanto incluso me puedan judicializar. Porque pues en este caso no tiene sentido que yo diga que lo hice y creer que no puede tener algún sentido. Listo. Pregunta número 18, Nicolás. Dice, el aspecto social, económico, ambiental o logístico. ¿Qué aspecto obstaculiza el desarrollo del acueducto? Entonces, pregunta número 18 y nos dice en este caso que para llevar agua a varios municipios, el gobernador de un departamento propone la extensión del sistema de acueducto con presupuesto del gobierno nacional y que hacen los estudios, bueno, que se organiza todo, prácticamente todo el proyecto. ¿Listo? Dame un segundo. Está diciendo en este caso que pues se diseñó todo, el trazado del acueducto, el presupuesto, el plan de acción para proteger la fauna y la flora, la reubicación temporal de las familias y también cómo se va a llevar el proceso de la obra. Ahora dice que cuando el gobernador pretendía dar inicio al proyecto, el gobierno nacional le comunica que si se quiere considerar el proyecto que entregaron los ingenieros, que en este caso es un proyecto que no tendrá dinero suficiente para ejecutarse. Entonces, ¿qué aspecto descrito anteriormente obstaculiza el desarrollo del acueducto? El social, porque las familias que viven en la zona no podrán ser reubicadas. El económico, pues los requerimientos del diseño de la obra no se ajustan. El aspecto ambiental, pues el diseño no especifica qué sucede con la fauna y la flora. O el logístico, pues los ingenieros no especifican el trazado definitivo del acueducto. A, B, C o D. En este caso la respuesta correcta sí sería la B, el económico. Aquí lo dice, mira, no habrá dinero suficiente. Entonces, como no hay dinero suficiente para ejecutar la obra, es por eso que la respuesta en este caso sería la B. ¿Listo? Sería la B. Siguiente. Dame 2 minutos, Nicolás, si quieres lee la 19 y me dices la respuesta, porfa. Ya vuelvo. Un momentico nomás. Siguiente manera. Nos dice en este caso porque el gobierno nacional quiere que el grupo armado conviva con el ejército, porque el gobierno nacional ha dado un giro hacia el socialismo, porque el grupo armado ahora controla la ZBTN o porque la función de las Fuerzas Armadas se adecuó al nuevo contexto sociopolítico del país. Cuando se habla de sociopolítico se habla de la cultura y de la política. ¿Listo? Entonces, la cultura sociopolítica tiene que ver con la forma en que se desarrollan los diferentes gobiernos dentro de Colombia. Ahora nos dice, ¿por qué es posible que se dé esta situación? ¿Qué situación? Vamos a leer. Dice que como resultado del acuerdo de paz firmado por un gobierno y un grupo armado al margen de la ley, se establecieron zonas veredales transitorias de normalización. Las muy conocidas ZBTN, las cuales consisten en las
o en este caso localizaciones rurales, donde se concentran los militares del grupo armado para iniciar una transición hacia la vida civil. En estas zonas, el ejército del país debe cuestionar a los miembros del grupo armado en lugar de combatirlo. Es decir, que en vez de dar bala, como es muy común, simplemente pues los cuestionan, están pendientes de que no vayan a hacer nada malo, respectivamente, y que se haga la transición cuando algunas de estas personas pues quieran dejar la vida armada. Entonces dice que de acuerdo con lo expuesto, porque es posible que se dé esta situación respecto de la función de las Fuerzas Armadas y el grupo armado al margen de la ley. Porque se convive con el ejército y la guerrilla, porque se ha dado un giro hacia el socialismo, porque ahora el grupo armado controla la ZBTN o porque las Fuerzas Armadas se adecuaron al contexto sociopolítico. Y la respuesta en este caso sería la D, efectivamente, ya que estamos hablando del contexto sociopolítico que tiene que ver precisamente con la transición de, por ejemplo, un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha. Entonces, como sabemos que los gobiernos tienen diferentes iniciativas respecto de la condición social, en este caso es precisamente esa la transición que permite relacionarse. ¿Listo? Pues por eso la respuesta en este caso sería la D. Se adecuó al nuevo contexto sociopolítico. Listo, Nicolás. Y vamos con la última pregunta. Creo que esta es la última pregunta, o alcanzamos a hacer otra, dependiendo, de la clase de hoy. ¿Listo? La idea es que no vayamos haciendo tampoco tanto. Y te iba a decir, igual este cuadernillo es de los cuadernillos más actuales, con preguntas más actuales. Entonces, ahí tenemos de todas las áreas. Y como yo ya he repasado y he trabajado todas estas áreas, entonces pues lo único sería como que vinieras a las clases, que de resto yo te lo explico. Listo. Dice sí, no, sí y no. Entonces juntamos nuevamente los grupos, el del sí y el del no, ¿cierto? Grupo 1, grupo 2. Ahora tenemos esto de aquí y dice que a partir de la información anterior, me imagino que es de todo el contexto, resultan confiables las afirmaciones del presidente en su red social acerca del cambio climático. Entonces la segunda afirmación dice, hace frío afuera. ¿Dónde demonios está el cambio climático? Como si se estuviera riendo, como si se estuviera burlando el presidente del cambio climático. Y dice que por el cambio climático que deberíamos estar preocupados es el provocado por las armas nucleares que están en manos de líderes locos e incompetentes. Entonces, ¿resultan confiables las afirmaciones del presidente? Con solamente leer estos dos sabemos que no. Entonces, en este caso quitamos la A, quitamos la D, nos quedan estas dos opciones, la B o la C, pero leemos que dice que en Estados Unidos existe un debate sobre el cambio climático definido como variaciones de clima atribuidas directa o indirectamente a actividades humanas, que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad de naturaleza o la variabilidad natural del clima observada durante el último periodo de tiempo comparable. En este debate se ha llevado a que algunos gobiernos se resistan, o en este caso si se habla de resistir, si se habla de resistir del cambio climático es como que estos gobiernos no firmen acuerdos internacionales que comprometen a los estados a reducir las emisiones de gases. ¿Por qué? Porque si reducen las emisiones de gases, pues tendrían que contaminar menos. Y contaminar menos significa producir menos, y producir menos, en términos para que se entienda, sería perder plata. Entonces, claro, que ellos pierdan plata diciendo, no, pero es que yo voy a perder plata si dejo de producir menos. Entonces, en este caso, ¿resultan fiables las afirmaciones del presidente? Sabemos que no, ¿cierto? Pero será no por qué. Porque como presidente tiene interés en que el país que gobierna siga siendo competitivo, o porque el ser político desconoce de las ciencias naturales y le son ajenas a sus conocimientos de la vida diaria. B o C. Correcta sería la B. Ajá. Porque como presidente, digamos que obviamente tiene intereses de por medio. Es lo que te digo, pasar de, por ejemplo, construir 100 zapatos, por decir algo, a construir solamente 50, va a decir, no, pero es que vamos a perder plata, y si perdemos plata, pues en este caso no nos resulta rentable, y lo mejor es como inventarnos una excusa de que el cambio climático es una mentira, a fin de cuentas, de que podemos seguir produciendo. Pero por detrás sería solamente una excusa para generar más dinero. Y pues más dinero significa más contaminación. Entonces por eso la respuesta efectivamente es la B. Listo, hagamos una última, hagamos esta de aquí para complementar toda la clase de hoy, que sería con la 21. Y dice de la siguiente manera, nos dice en este caso, nos dice,
Un país latinoamericano desarrolla tecnología industrial que permite procesar materias primas. Una compañía multinacional adquiere de un país pobre materias primas a bajo costo. Un país desarrollado de Europa genera riquezas gracias a sus adelantos tecnológicos. O una organización internacional, respectivamente, dice aquí, regula las relaciones comerciales entre países. ¿Cuál de las siguientes situaciones se acomoda al modelo descrito? ¿Cuál modelo teórico? Este de aquí. Entonces vamos a leer esto para saber si es el desarrollo de la tecnología industrial, si en este caso es la adquisición de materias respecto de países pobres por países ricos, el desarrollo de europeos, en este caso por la generación de riquezas de tecnologías o a partir de las tecnologías, o la regulación de las relaciones comerciales entre países. Entonces dice que la teoría de la dependencia argumenta que la pobreza existe en los países del sur y esto se debe a condiciones históricas que han estructurado el mercado global de tal manera que se favorece a los países del norte y mantiene a los países del sur en un estado de constante pobreza. Con esto de aquí, Nicolás, ya sabemos cuál es la respuesta. Si quieres seguir leyendo no pasa nada. Entonces dice que desde sus inicios los países del sur han servido como proveedores de materia prima a los países del norte y que ellos luego reciben los productos terminados que ya han cumplido con el ciclo. Es decir, que lo que se produce, o sea, las materias primas que se sacan de un país llega a otro y luego ese otro país nos manda o manda a esos países los desechos o lo que quede de esa producción. Entonces dice que dependen de la voluntad de comprar materias primas para que en este caso los países del norte desarrollen su tecnología. ¿Y cuál sería la respuesta? En este caso, efectivamente la respuesta correcta sería la B. Ya que se habla de un país pobre, se habla de una compañía multinacional, o sea, de un país como por ejemplo Estados Unidos, Starbucks, que por ejemplo le compre el café a Colombia, exporta el café, pero luego manda entonces los productos de Starbucks, ¿no? A mucho más precio, por poner un ejemplo. Claro que hoy en día esas empresas lo que hacen es irse directamente a los países y vender desde allá porque les resulta muchísimo más económico. Pero efectivamente, cuando se habla de dependencia, se habla de un país rico, de un país pobre y, en este caso, el incremento añadido que se vende en los países pobres después de que estos mismos les venden los productos o las materias primas y los países multinacionales o con multinacionales terminan vendiendo sus productos más caros, como el iPhone también, por ejemplo, o la PlayStation, o bueno, esos productos que utilizan las empresas respectivamente y que son de consumo cotidiano.